Desde hace 2 años corticos he estado muy pegado a la poesía, leyendo bastante poesía. La primera poeta que yo empecé a leer fue a Pizarnik, después a Nicanor Parra, después a Bukowski, después a Cortázar, después a Bolaño y me he ido por Rimbaud y por demás poetas así. Pero he estado muy, muy, muy pegado de la poesía porque estos últimos días me ha inspirado mucho, muchísimo por el forzarme a ver como una belleza o una pintura rápida o una expresión en los momentos que he tenido en mi día a día últimamente. Vino mi suegra de visita, fuimos al centro de la ciudad, tomamos cerveza y también ha sido una manera de fermentar de una manera útil los recuerdos de hace 2, 3, 4, 5 años de mi vida laboral, de experiencias en soledad que he tenido, viviendo solo, estando solo, regresando a casa solo, que fueron varios años y fueron muy, al principio fue muy jodido, después uno se acostumbra, pero la poesía me ha ayudado a materializar, a extraer lo más productivo de esos recuerdos, de esa memoria, y me ha tenido clavado últimamente. De hecho, hoy escribí 2 poemas que me hicieron sentir satisfechos, me dejaron satisfechos. Y eso es una de las cositas por las que también me ha estado gustando más escribir poesía últimamente y tratar de llevar la prosa, mi prosa a las líneas poéticas, a lo más poético que se pueda, explorando con esa misma, con ese mismo ojo quirúrgico los momentos ficticios y en parte autobiográficos de la novela que estoy escribiendo, una novela que es meramente ejercicio, pero me ha tenido obsesionado. Me he estado leyendo los poemas de Roberto Bolaño, la recopilación, me la he estado leyendo en digital, me encantaría, la voy a tener en físico. He estado leyendo poemas de Raymond Carver también, el último libro que publicó con su esposa, Teresa Gallagher. Eh, y nada, la poesía es raro porque me obsesioné en un principio con el cuento, después con la novela y la poesía ha terminado, ha sido como lo más reciente, pero me ha ayudado como a englobar o darle una conexión a todo lo que necesite, lo que quiero, lo que me ayuda a drenar la mente, drenar los recuerdos, drenar las emociones. Y ha sido como la semilla para extraer todo eso y poder utilizarlo en relatos, en poesía escrita. Y ha sido una manera muy bella de conectar con el presente. Pero por eso uno de los mejores videos que tengo en mi canal es donde digo que la poesía es todo. Porque lo que estoy diciendo, la poesía me ha ayudado a mantener esa conexión con el recuerdo, con el presente, a darle una narrativa o a hacer preguntas para plasmar en prosa, para plasmar en mi escritura. Y también ha sido una herramienta muy bonita para subrayar los libros con más criterio, porque a mí me encanta subrayar los libros y ya con lápiz. Yo siento que poner post-its y toda esa mierda, eso se cae al final del día y eh, la mayoría de esas notas o las que yo he visto son cosas muy banales o de pronto para mí banales, cada quien que haga con su libro lo que quiera, pero subrayarlos y ahorita sin marcar nada, pero mi razón de subrayar es buscando frases que me resuenen o que pueda utilizar más tarde. Entonces esa ha estado siendo la razón por la que estoy rayando
mis libros, que son como herramientas donde yo puedo abrir el libro al azar y basado en esa frase que despertó algo en el momento en el que estaba leyendo el relato a la novela, me ayuda a darle ese, a robarla, cambiarla y mezclarla como yo quiero y como yo necesito. Entonces, el busca de poemas escondidos o frases poéticas escondidas en la prosa y en los cuentos ha sido la razón por la que yo he estado subrayando últimamente. Sobre todo cuentos, cuentos de Borges, cuentos de Hemingway, que es lo que estoy leyendo ahorita. Y me ha permitido disfrutar estos últimos días la lectura a otro nivel, que ya de por sí para mí la lectura es lo mejor, pero disfrutarla ya a otro nivel y buscar, escarbar mientras disfruto ha sido lo mejor para mí. Voy a subirle el aire acondicionado. Ya estamos cerrando el otoño, el verano. Y voy lo de siempre haciendo noticas de lo que me vaya sirviendo para editar después. Y ahí vamos viendo. Pero sí, también he estado pensando, porque la manera en la que yo me obsesioné con muchos escritores es gracias al medio audiovisual. Es a entrevistas que han dejado, sobre todo entrevistas que han dejado, ver cómo hablan, cómo se mueven, de qué manera se expresan sobre su vida, su obra, la manera en la que escriben, de dónde vienen las ideas, entrevistas de Julio Cortázar, entrevistas de Roberto Bolaño, por poner ejemplos, y me ha permitido tener una intimidad que me ha servido de aperitivo antes de leer al escritor. Y todo esto que yo estoy haciendo, de hacer los directos, de hacer clips, de hablar de literatura, de mi vida y tratar de conectar todo eso en un ecosistema, en una galería que sirva a futuro, a presente y a futuro, es intentando replicar de alguna manera, que no será la misma, pero tratando de copiar ese efecto o dar ese efecto que esos escritores tuvieron en mí, comenzando con entrevistas, o con clips, o con conversaciones, o con grabaciones. No me estoy comparando, obviamente, ni con Roberto Bolaño, ni con Julio Cortázar, para nada, pero es como la idea de generar esa intimidad en la conversación, hablando de escritura, hablando de literatura, y después que la persona que me quiera leer va a tener mi obra, mi poca obra de momento, a disposición, algunos poemas, algunos cuentos, incluso diarios que quiera publicar a futuro, o fragmentos de memorias que quiera publicar a futuro. Pero yo siento que una de las cosas que encuentro más fascinantes de la escritura, de la literatura, es poder agarrar memorias ajenas, robarlas, sentirlas, intercambiarlas. Por eso me gustan mucho los documentales, los diarios, por más simples o poco revisados, entre comillas, que estén. Entre más personal me gusta, más me gusta. Entre más personal lo sienta, más me gusta. Me genera como esa intimidad y me abre este sentido a buscar literatura en cualquier escrito, en cualquier parte, en cualquier diario. Así una persona no se considera escritor o escritora. Así escriba, haya escrito uno o dos poemas en toda su vida, ya siento esa intimidad, ya busco esa intimidad, ya lo siento como, ya me siento parte de. Entonces, bueno, el crear
todo este contenido y todos estos videos es una manera de generar ese efecto, ¿no? Es mi intento, es mi disparo a ciegas esperando pegarle al blanco, porque esto es un tiro de azar por completo. Pero ahorita yo sé que estoy escultivando a futuro, yo sé que de inmediato no voy a tener lo que yo quiero, lo que yo necesito para hacer llegar mis escritos a más personas, para crear esta comunidad en base a lo que yo digo, en base a mí, en base a mi vida, en base a mis experiencias y a cómo yo digo las cosas y me expreso respecto a la literatura. También pensaba en hablar de mi proceso creativo porque es algo que yo encuentro fascinante en los otros escritores que veo, del proceso creativo, de cómo manejan la llegada de ideas, o cómo las materializan, o cómo las... El proceso, ¿no? De depurado del pensamiento, pensamiento al dedo, del dedo a la escritura, y después la corrección y el rearmar lo que hayan hecho. Porque yo siento que una manera muy bonita y muy agradable de conocer a un artista, de pronto un músico, un pintor también, pero refiriéndome al escritor, una manera muy íntima, muy clara y que como otro escritor yo conecto, es sabiendo su proceso creativo, cómo aterrizan estas ideas, qué tanto esperan para escribir sobre esas ideas, qué tanto corrigen, qué tanto cambian, qué tanto alteran, qué tanto desechan. Y sabiendo todo esto, me permite conectar con ciertas partes, utilizar ese testimonio o esa confesión de proceso creativo como herramienta para usarla, desecharla, mantenerla. Entonces, tengo que pensar mejor cómo hablar de mi proceso creativo porque yo soy muy visual y a mí de pronto es algo que veo en la calle, que veo en un video de internet, que veo en una imagen de Pinterest, algo muy al azar, algo muy específico y que esa imagen me genere una curiosidad extraña donde yo ya presiento qué está pasando, pero no lo sé del todo. Y el no saberlo del todo me da esa piquiña de escribir, intentar llenar los huecos y entender el todo de ese cuento, de esa historia. Pero al principio, utilizando eso solo como base, yo no sé bien qué estoy haciendo. No sé bien cómo va a terminar. No me gusta tener eso planeado. Me gusta responder, responder a mi proceso con la mera intuición de sentir que si va por este lado es lo correcto o es lo adecuado o tiene sentido basado en cómo se han quedado en mi cabeza las lecturas y el consumo de literatura y el consumo de cine y cómo se terminan acomodando las historias y las emociones. Y eso ya me ha construido un instinto que me ayuda mucho a utilizar esa imagen al comienzo, escribir al respecto lo que se me ocurra, lo que me vaya llegando a la cabeza. Este personaje está haciendo tal porque de niño tal, 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 tal. Y al final, a la corrección, yo borro como el 70% de eso. Y dejo como lo que para mí, lo que yo siento basado en ese instinto es lo esencial. Y con el proceso de la novela empezó con una idea y con una pretensión literaria de escribirlo de cierta manera. Pero como es mi primera novela y la finalidad es el mero ejercicio de hacer la novela, es como una pasantía, como que usted haga una pasantía
o trabaje de gratis en una empresa en la que usted eventualmente quiere tener una carrera. Bueno, yo estoy haciendo la novela por solo tener la experiencia. No tengo planeado mostrarla, no tengo planeado mandarla a ningún lado. Es solo la experiencia de hacer la novela y el proceso ha sido muy curioso y lo he disfrutado mucho porque he aprendido cosas que me da la satisfacción de que no las hubiera entendido o no las hubiera aprendido hasta no empezar a escribir la novela. No las hubiera logrado asumir o no las hubiera logrado conectar por mi cuenta. Entonces ya escribiendo la novela, claro, me planteé unas ideas, me planteé una especie de estructura y una manera de contarla que en un comienzo suena muy bien y suena muy bonito. Y pensé que tenía una idea original en la manera en la que iba a narrar la historia. Original refiriéndome a no tan usada, pero ya la había visto, por ejemplo, en una novela de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate. Y mientras he seguido escribiendo, llevo ya en cuaderno, unas 30 y pico páginas, mientras he seguido escribiendo, me he dado cuenta de que hay cosas que sobran en el sentido de herramientas que estoy utilizando, que las utilicé por mera planificación y no porque sea lo correcto o lo que yo necesito. Entonces ahorita tengo planeado escribir por partes, por fragmentos y después si tengo que cambiar o borrar, lo haré, pero conectar todo eso de una manera en la que se sienta como más homogénea, más orgánica, que se sienta correcto, que se sienta adecuado. No creo que lo que estoy escribiendo ahorita sea ni el comienzo ni el final, creo que es algo por la mitad o que me va a servir para desarrollarme hacia los dos lados. Pero es eso, es hasta que no empecé a escribir la novela no me di cuenta de muchas cosas que van a sentar un precedente para mi escritura de novelas de aquí a que yo me muera. Y he aprendido sobre todo repetidamente, lo aprendí con los cuentos, lo aprendí con microrelatos y ahorita lo estoy aprendiendo de una manera distinta con las novelas y es a dar total libertad a lo a la improvisación, al desarrollo de fragmentos que pueden parecer aleatorios y darles la forma después. Y eso es lo que voy a hacer. De momento estoy escribiendo desde la perspectiva de un personaje, descubriendo. Bueno, al comienzo el personaje tenía que sobrevivir a una adicción de pastillas durante el apagón de Venezuela de 5 días. Pero, y eso fue lo que planifiqué, quería hablar sobre eso. Pero la novela va viviendo conmigo, va cambiando conmigo y ha cambiado al descubrimiento de la poesía, al hartazgo, a la razón de inmigración, al descubrimiento de la sexualidad, de la homosexualidad, en este caso del personaje, a la intimidad sexual sin decirse nada. Y me ha llevado por cosas que no planifiqué, ni pensé que iba a escribir sobre eso, ni pensé que eran cosas que me llamaran la atención, pero resulta que sí, porque escribo un poco y sigo 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 y me enfrasco en esos fragmentos y en esos pedazos y escribo poemas al lado y frases que me van ayudando a conectar ideas. Entonces escribir esta novela ha sido un aprendizaje constante, muy, muy, muy gratificante. Otra vez, no creo que esta novela la vaya a planificar, la vaya a publicar o intentar publicar, sino es el mero ejercicio de decir, ok, ya escribí una novela, ya sé qué conlleva y ya tengo las herramientas para prepararme mejor para cuando ya diga, ok, esto que voy a escribir lo voy a publicar. Vamos anotando aquí. 40. Listo, poquito a poco fragmentos, shorts
de alguna mierda me va a servir. Me fijé que tengo que trabajar mejor los shorts porque los estaba sacando muy al mierdazo y me podrían ser muy útiles. Muy útiles si los pulo y los planifico un poco mejor y los edito un poco mejor. Y hablando de todo esto, de el dejarme llevar un poquito por la improvisación, por la inspiración, ha sido el principal maestro que he tenido estos últimos días, desde que empecé a escribir la novela, ha sido Irving Welsh. Está por aquí. No voy a sacar el libro otra vez, siempre lo saco. Pero ha sido Irving Welsh por todas las entrevistas que he visto de los libros que he leído, cómo él se deja llevar escribiendo, cómo escribió Trainspotting, que mucha gente no lo sabe, pero basado en lo que él dice, el man escribía canciones. Y en esas canciones él escribía anécdotas de sus amigos, de las adicciones, de los rapes, y decidió hacer relatos aquí y allá de esas experiencias de su grupo de amigos, de personas que conocía, y luego conectó todos esos relatos con una conclusión y cambiando los nombres o manteniendo ciertos nombres, y de ahí sale Transporting. Pero sale del puro ocio, del puro desahogo, darse la libertad total y después armar el libro. Y eso me encanta esa idea de tener ya los fragmentos y armarlos por su cuenta. Porque esta frase en el arte es muy popular y es menos es más. Pero no porque usted haga menos significa que va a ser más, sino que la frase se refiere a que si usted reduce con lo que usted va a trabajar sus herramientas, puede llegar a más que si intenta hacer de todo a la vez y el resultado es algo, es un intento de muchas cosas, pero nada concluso o nada sólido, nada con potencia. Pero si usted, en vez de intentar hacer 100 cosas o meter 100 cosas a la vez, dice estas tres y las voy a combinar y las voy a llevar hasta el límite, le sale algo mucho mejor, mucho más profundo, sólido, fácil de conectar y le da a usted mucha libertad de jugar solo con esos tres elementos. Sea lo que sea un subgénero, un género de género de novela o de situaciones o de personajes o temas. Y si solo se enfoca en algo pequeño y lo expande hasta como de su imaginación y su improvisación, eso le va a dar más, un resultado más satisfactorio por lo menos que si intenta conectar todo a la vez, 100 cosas a la vez. Yo creo que de ahí sale el fallo de muchos escritores de género. Porque yo no menosprecio la literatura de género, pero siento que la literatura de género se va a ver acorralada por la inteligencia artificial y los va a empujar a llevar los géneros más allá, a jugar más con la prosa, con el lenguaje, con la mente, con la imaginación. Ya no se van a poder basar en las mismas fórmulas que llevan creando desde el Señor de los Anillos y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero uno de esos problemas de los escritores de género, sobre todo de los escritores de fantasía, es que intentan mezclar todo lo que saben de fantasía en una misma historia. Que si elfos, que si dragones, que si sistemas de magias, que si portales, que si reinos, que si razas, que si no sé qué. Y les queda un collage pegachento, mal hecho, de mucho de aquí, mucho de allá, pero al final queda en nada. En cambio, si de pronto, no sé, usted es un escritor de fantasía y si quiero hacer una historia de fantasía, diga, voy a hacer esto solo de gnomos. Y ya, de gnomos en una ciudad y ya.
gnomos en una ciudad actual y ya, y déjelo ahí. Y de pronto eso le lleva a porque los gnomos están ahí, cómo han sobrevivido tanto tiempo, plantearlos como una criatura, unas criaturas ancestrales que han llevado cuidando de la ciudad muchos años y se meten en las casas y tienen su propia jerarquía y qué sé yo, su propia religión y cosas así, pero solo enfocándose en algo chiquito, lo expande y se siente como algo inmenso, se siente como un todo, se siente como una galaxia literaria más completa y más sólida. Entonces, mm, menos es más. Con poquito puedo hacer más que tratando de hacer de todo, tratando de combinar todos los elementos sabidos y por haber. Pero bueno, también pensando, por ejemplo, una de las mayores inspiraciones, o sí, inspiraciones, pero mejor dicho, uno de los escritores que me ha llevado a pensar más de esa manera ha sido Stanislav Lem. No hay, es la madera de la silla lo que está sonando así, por cierto. No hay escritor, o hay muy pocos escritores tan prolíficos en tantos géneros, porque el tipo es conocido principalmente por la ciencia ficción, pero él escribió cuento, poesía, ensayo, memorias, no ficción, ficción realista, más literaria, y creo que gran parte de su vida, no sé si el final, pero gran parte de su vida la dedicó fue a la ciencia ficción. Stanisław Lem está muy poco apreciado y la influencia que también tuvo en el cine, por ejemplo, Solaris es de él y Tarkovsky hace Solaris por Stanisław Lem, pero poco se habla de Stanisław Lem, poco se le menciona, pero es uno de los eh, escritores más variados que usted va a encontrar. Porque usted lee Bukowski y es realismo sucio, usted lee García Márquez y es realismo mágico, usted lee Frank Herbert y es Dune y ciencia ficción, usted lee a William Burroughs y es como esta poesía de generación beat, de realismo sucio, pero Stanislav Lem le hizo a usted de todo, de ciencia ficción, ensayo, memorias, diarios, poemas, crítica literaria incluso. Los perros se están peleando afuera. Muy poco apreciado este Stanislav Lem. Muy poco apreciado. También que pensaba, ¿no? En empezar a hacer estos directos y empezar a hacer estos videos de una manera más suelta y más espontánea y dejarme llevar por completo porque me he estado encerrando mucho en parámetros, sin reglas, sin planificaciones. Y si yo en la escritura me opongo por completo a esto, a las sobreplanificaciones y el querer dar todo por sentado antes de hacer algo, en vez de dejarse llevar por lo que usted está haciendo, disfrutarlo y después de que lo haga, acomodarlo como usted lo necesite, pues si es lo que yo digo en la literatura, si es lo que yo creo en la literatura, también lo tengo que aplicar en los aspectos de mi vida que pueda, que lleve a la creación, en este caso la creación de contenido. Y tengo noticas de lo que me gustaría hablar, de lo que hablaré a futuro, de lo que daré opiniones más adelante. Pero eso, soltarme y cuando tenga el directo completo, ver cómo lo acomodo, ver cómo acomodo los clips, darle su tiempo a la edición y demás, ¿no? Entonces, mi filosofía en la escritura, mi proceso creativo,
Ya rompe las barreras de la escritura y se va más allá y se va a esto, a la creación de contenido, al hacer los directos, al editarlos y ver cómo les doy esa narrativa, cómo acomodo todo lo que voy diciendo para que cuaje de la manera que yo necesito. Aquí, porque este directo prácticamente ha sido pensar en voz alta y dejar salir las cosas. También quería hablar de algo. Yo en mi niñez, ya va, listo. Yo en mi niñez consumí mucho manga y mucho anime, como entre los 11 a 14 años, porque era lo que había, porque era lo único que yo tenía entendido, conocía por mi entorno de contar historias en escritura o en viñeta en este caso, y yo me obsesioné con el manga muchísimo. Yo quería ser mangaka. Yo no pensaba ser escritor. Sí había tenido desde muy pequeño la necesidad, la pequeña, de crear personajes, historias, de conectar mi vida con algo, pero yo no dije hasta mis veintes que quería escribir un libro. Yo empecé fue con el manga porque fue el medio narrativo que tenía más cercano o que me encontré mientras crecía. Yo quería ser mangaka, tenía historias de manga, consumía shonen, consumía seinen y sé de esa mierda. Ya no estoy tan actualizado, estoy totalmente perdido, ya no sigo nada actual, ni veo anime, ni me mata tanto la mayoría de los animes, pero yo consumía mucho anime y le agarré mucho cariño a la narrativa japonesa. Para mí, yo prefiero el manga más que el cómic americano. El cómic de Estados Unidos me parece nefasto, la gran mayoría de los cómics estadounidenses, pero eso, yo quería ser mangaka. Yo tenía ese sueño y es algo típico de otaku, pero yo siento que el otaku o la persona que normalmente dice que quiere hacer manga, que es de Latinoamérica, es porque simplemente quiere replicar esta cultura eh, y estas historias que está consumiendo. Yo lo hacía porque tenía la necesidad de contar algo, pero no sabía qué medios eran adecuados para mí. No conocía de cine, ni mucho menos literatura, ni nada de eso. Lo único que conocía era el manga porque era lo que mis amigos leían, lo que mis amigos consumían, lo que me prestaban, lo que me presentaban. Y yo quería ser mangaka y creé muchas historias, pero más en letra, para mangas. E intenté dibujar y aprendí a dibujar muy bien. Y aprendí la anatomía del cuerpo y todo, pero eventualmente me di cuenta que yo detesto dibujar. Detesto dibujar por tarea, por obligación. A veces me dan arranques y hago dibujitos y demás, pero el dibujo lo dejé muy de lado porque yo aprendí a dibujar pensando que el manga iba a ser el medio por el que yo iba a contar historias o la novela más de ese estilo, que no es cómic, sino es como una novela gráfica, como Scott Pilgrim. Scott Pilgrim fue una gran inspiración para mí también cuando estaba muy niño, estaba muy adolescente. Pero yo quería ser mangaka. Después me fui por el cine, por los libros, y ahorita estoy reconectando con el manga, pero no lo estoy leyendo, sino que estoy viendo lecturas utilizando las viñetas del manga en YouTube. Por ejemplo, ahorita estoy viendo una de Berserk que dura más de 4 horas. Yo nunca había leído mucho Berserk, me había leído los primeros 2 tomos y ya, sino que el leer en digital manga para mí es muy agotador. Prefiero, si algo, lo tendré en mano. Y estoy ahorita con Berserk y me quiero ver Evangelion. Y en su momento me gustó Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, y todo esto me ha dado muchas ideas y ahorita con el ojo de adulto y con el ojo de escritor, me permite apreciar estas cosas, no todo, ¿no? Porque no todo el anime ni todo el manga es bueno, ni decente, ni vale la pena el consumo, en mi opinión. Pero estas obras más aterrizadas, digamos, a lo que quieren contar, saliéndose de estos clichés y estereotipos de la animación japonesa, muy caricaturescos, muy infantiles, muy
estúpidos, me ha permitido conectar temas y me ha ayudado a reconciliar con los temas de las novelas de género. Me está llamando mucho la atención el tema medieval, por ejemplo. Yo vivo en Breslavia, Polonia. Es una historia con mucha, es una ciudad con mucha historia medieval y el ver esto de Berserk, todavía no lo he terminado, pero me quiero poner al día de esa manera con Berserk. Siento que es válido. eh, eh, Me ha hecho conectar con este tema medieval, con la soledad, con la rabia, con la venganza. Y me ha llevado a la conclusión, porque yo lo hacía en su momento, hasta hace poco, me ha llevado a la conclusión de que no hay que avergonzarse de lo que lo influenció a usted de pequeño. Y para mí fue el manga y fue el anime. Y es una de las principales razones por las que yo soy tan visual para escribir. Mis ideas vienen de lo que yo veo en su gran mayoría. Y como yo proyecto en mi mente estos recuerdos, estas películas o estos inventos, viene en gran parte influenciado por haber consumido manga. Y después, que fue la etapa final de mi adolescencia, desde los 16 años en adelante hasta que ya empecé la adultez joven, el cine. Pero si usted es escritor, tiene que abrazar el medio narrativo que lo haya llevado al final del camino, entre comillas, a la literatura, a la escritura. Para mí el libro, la literatura, el libro, sigue siendo lo mejor que existe, la mejor manera de contar una historia, la más íntima, lo mejor, pero no puede menospreciar las influencias o lo que lo llevó ahí. Es necesario abrazar eso y permitirse lo más que pueda o hasta donde lleguen sus gustos actuales, disfrutar de eso otra vez. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy abrazando esas historias de manga otra vez. Y Berserk ha sido la puerta a eso. Uy, 40 minutos y llevamos varias cositas buenas. Cero espectadores, no hay problema. Normalmente tengo como dos, pero está bien porque de todas maneras este directo no es como para interactuar con gente o que me vean en el momento en el que yo lo estoy haciendo, sino es para darme la libertad de improvisar bastante y hablar mucha mierda. Y de ahí, de esa mierda, de esa habladuría, sacar los clips y sacar el contenido para internet. Pero bueno, me siento como más ágil o con, no sé, como que con el lápiz, con el bolígrafo en la mano. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿De qué más hablamos? Bueno, ¿por qué no? Vamos a hablar de esto. Y lo voy a decir así como para que sea como el video para YouTube. 2666 de Roberto Bolaño me dio la imagen clara de lo que yo quiero hacer como escritor al momento de crear una novela. Si hay un libro que a mí me ha enseñado, que me ha nutrido como escritor, que es mi Biblia, que yo la abro al azar y me quedo leyendo un párrafo o una página o dos páginas, es 2666. Y más allá de todo lo que me ha enseñado este libro, de todo lo que he aprendido, de todo lo que he copiado de este libro y de Roberto Bolaño, quiero hablar de algo en concreto, y es la creación
Si alguien ya lo ha llamado de esta manera, lo ignoro por completo, no me estoy adjudicando el término ni nada, sino que es lo que yo conecté por mi cuenta. La creación de un sistema solar literario, de una galaxia, si se le quiere llamar, de una cantidad de mundos, de planetas y de lunas que conectan en torno a lo mismo o a algo en común. Y como ese menos es más, que aquí se ve aplicado de una manera magistral por Bolaño, por su prosa poética y por cómo se deja llevar por cada fragmento de la historia, es maravilloso. Si yo le tengo que decir cuál es el centro de 2666, eso es sin duda los asesinatos de Santa Teresa, que es Ciudad Juárez, pero Santa Teresa es una versión, digamos, ficticia de Ciudad Juárez. Eso, los asesinatos de mujeres en Santa Teresa. Los asesinatos de mujeres en Santa Teresa. Ese es el centro de esa galaxia. Y alrededor de ese centro, de ese sol, del, como usted lo quiera llamar, está un planeta que habla de la angustia, del fracaso, de la incertidumbre. Hay otro planeta que le habla a usted de los ciclos de violencia, de la historia, de la literatura, de la historia de un escritor. Y a la vez ese planeta tiene lunas, que habla de los vínculos familiares, habla del olvido, habla de lo efímero del tiempo y los momentos bonitos. Por ahí hay otro planeta que habla de la corrupción sistemática que favorece los asesinatos de Santa Teresa. Por ahí también tiene otro planeta que sería ya más por la parte de los críticos, que le habla a usted de la necesidad de propósito, de la necesidad de comunidad, de perseguir lo que no entiende, de la búsqueda de certeza constante. Y así podría estar todo el día nombrando los planetas que rodean el centro de los asesinatos de Santa Teresa. Pero mi punto es que este libro me ha enseñado lo que yo quiero hacer. Conseguir ese centro que sea simple, simple en que lo puedo, refiriéndome a que lo puedo decir en una frase, los asesinatos de Santa Teresa. Y desde ahí crear las variables de quién hace los asesinatos, cómo reaccionan las personas a los asesinatos, qué lleva a otras personas a estar en esa ciudad al momento de los asesinatos, qué pasa después de los asesinatos, quién es el posible asesino, cuál es el pasado de ese asesino, cómo está relacionado ese asesino y cómo planetas que parecen tan lejanos el uno del otro se terminan conectando por casualidades, por personas, por amores, por pasiones, por búsquedas muy similares. Eso es lo que 2666, la principal herramienta que me dio este libro. Y una de las razones por las que yo, sin miedo y con todo el permiso de la juventud, de la emoción de encontrar un escritor así, es por eso que yo idolatro a Roberto Bolaño. Porque, porque es mi escritor favorito. Porque me fascina. Rivka,
La perra empieza a ladrar. Pero si usted quiere aprender o tener una noción de hacia dónde tiene que ir la narrativa en estos días en habla hispana, un libro que lo va a ayudar a eso o que va a hacer todo lo posible por dejarle eso, puede usted leer el libro y detestarlo perfectamente. Es válido, completamente válido. Pero si logra conectar con este libro, le va a dar una guía, como una puerta al futuro, o así lo va a sentir. No estoy diciendo que Roberto Bolaño planeara hacer eso. No creo, lo dudo. Los grandes acontecimientos de literatura no se planean, simplemente ocurre. Yo no creo que ningún escritor se despierte un día y diga voy a revolucionar la literatura escribiendo este libro. No creo que ningún escritor haya dicho eso. De pronto lo pensaron al terminar el libro, pero que haya sido el plan, no lo creo. Y mucho menos en este caso de Roberto Bolaño, porque se murió antes de que se publicara el libro. Ojalá ese hombre hubiera vivido por lo menos para ver 10 años del después de haber publicado esto. Pero eso, 2666. En 2666 se va a hacer una lista de los grandes libros de esta época y este libro va a estar ahí. Estoy segurísimo. O espero, ¿no? Bueno, ya casi llegamos a la hora. Me tiene contento. No he dejado de hablar. Y siento que también queda algo muy chévere para YouTube, para el directo completo, para subirlo ahí. Y me gusta porque no toqué ninguno de los temas que había escrito que en teoría quería hablar en este video. Y me van llegando más temas y más temas. Yo creo que es ese flujo de pensamiento con la palabra, con lo que uno va diciendo, por lo menos en mi caso, es muy similar que cuando escribo, que empiezo por una idea, por un hilito, y voy jalando y me vienen más y más y más y más y más y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Y ahorita me está pasando eso. Pero no quiero alargarlo de manera innecesaria. Siento que con esto tengo. De pronto que llega a la hora completica. Vamos, esperemos un momentico, ¿no? De pronto llega un tema más breve, del que se puede hablar, ¿por qué no? Si usted quiere escribir bien o no escribir bien, si quiere tener una intimidad más plena con la literatura y con lo que usted escribe, lea poesía. Dese la oportunidad de disfrutar la poesía, porque eso le da una sensación de disfrute y productividad con cada momento pequeño de su vida. El relato y la poesía. Y al final la novela es como una gran recopilación donde uno le tiene que conectar lo más que pueda todo, todos los acontecimientos que usted ponga en la novela, pero la poesía para mí, o es la manera en que la veo yo, es como ese núcleo que le permite conectar todo y disfrutar de todo y o no disfrutar, sino o no solo disfrutar, sino entender de una mejor manera o preguntarse de una manera más plena cosas de la vida en general y la cotidianidad, ¿no? Es como que se lo haga más llevadero y de pronto la vida le deja de parecer tan repetitiva o lo repetitivo de la vida se le hace más llevadero. Pero es la oportunidad de leer poesía.
Yo creo que hay un poeta para todo el mundo. De la misma manera que pienso que hay un escritor para todo el mundo. Aunque sea uno, pero usted tiene uno. Eso es lo bello de la literatura. Aunque hay de todo, ¿no? Yo conocí gente que dice que no le gusta la música, en general, que no les gusta la música. Gente muy rara, debo decir. Pero hay de todo, ¿no? ¿Y quién es uno para juzgar eso? Pero uno da por sentado que a todo el mundo le gusta la música. Y resulta que no. Pero la literatura me gusta ser muy positivo respecto a la literatura, respecto al futuro de la literatura. Y me gusta pecar de un positivismo extremo, tratando de que se vuelva contagioso, pero si cansa yo también lo entiendo. O si parece infantil, o si parece ciego, está bien, pero no me voy a disculpar, ni lamentar, ni a detener por tener un positivismo máximo respecto a lo que me ha salvado la vida y a lo que me parece la manera más bella, más completa e imperfecta de compartir nos, el ser humano, la mente, la experiencia, la historia, la intimidad de transmitir o traducir mensajes, de romper épocas, familias, idiomas, todas esas barreras, cultura, prejuicios. Y si muero pecando de un positivismo, si por alguna razón todo termina estando condenado a una distopía a la que si ocurre espero morirme antes de verlo, pues bueno, no hay ningún arrepentimiento de ese positivismo, ¿no? Quedémonos con esa por hoy. Vamos con esa. Nadie se sumó al directo, pero está bien. Esto igual queda en YouTube. Tampoco, esto es simplemente la masa madre para hacer contenido. Si usted está viendo esto en YouTube o si está viendo la repetición en Twitch y lo disfrutó, le gustó, me alegro mucho. Si no, pues, bueno, espero que encuentre algo que disfrute, ¿no? Hasta luego.